Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, muévete, Señor, esta noche soberano en la persona de tu Espíritu Santo. Incendia las vidas, reaviva a tu pueblo, sacúdenos si es necesario, haznos besar el polvo de nuestra insignificancia, pero después levántanos, Señor, para la última batalla de este mundo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta concentración desde el miércoles de noche. Gracias por los líderes que has colocado en tu iglesia y gracias por esta juventud linda que de cerca y de lejos llegaron hasta este estadio para ser testigos de lo que tu poder es capaz de hacer. Nos entregamos en tus manos una vez más esta noche, con humildad. Abrimos tu palabra porque queremos oír tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 2 al 7. Antes de la lectura del texto bíblico, sin embargo, mis hermanos queridos, jóvenes maravillosos de esta iglesia, es necesario que diga algunas cosas. Hace un año atrás aproximadamente, el pastor Carlos Campitelli, el líder de jóvenes que Dios colocó para el territorio de América del Sur, marcó un encuentro conmigo en un lugar de esta grande ciudad de Brasilia. A la hora marcada llegué allí y él estaba. Y debe quedar medio preocupado con las palabras que voy a decir ahora. Lo vi cargando una mochila enorme en los hombros. Me saludó, sentóse frente a mí, pero no se quitaba la mochila. Lo miré. No estoy hablando de una mochila literal. Traía el alma llena de sueños. La mochila era del alma, de la capacidad de soñar. Vi en sus ojos el brillo de esos hombres que Dios coloca en la tierra para soñar y hacer soñar. El líder capaz de emocionarse y sacudir las emociones. Me habló de este evento. Dije que lo apoyaría. Algunos meses después, en un momento de crisis de salud, lo llamé y le dije: Carlos, disculpa, no puedo ayudarte. Pero Dios hizo maravillas. Estuve acompañando todo lo que sucedió desde el miércoles hasta hoy. Dios ha hecho grandes cosas. Dios ha levantado hombres y mujeres para predicar con poder la palabra de Dios. Y en su maravilloso amor, Dios me ha dado la oportunidad de predicar este último mensaje. Un desafío para ustedes, mis queridos jóvenes. No les voy a hablar solamente con la boca, les voy a hablar con el corazón. Y ahora sí, vamos al texto bíblico que he pedido que por favor coloquen en la pantalla. Y yo no sé si es posible que coloquen el texto para mí aquí en el piloto. Jueces capítulo 7, versículo 2. Antes de la lectura del texto bíblico, quiero contarles un poco del contexto del texto.
El mensaje va a salir del texto, pero para entender el texto hay que conocer un poco el contexto. Los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Jueces, el territorio donde suceden esas historias es el territorio del valle y los montes de Megiddo. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, cuando se habla del Armagedón, se habla del valle y las montañas del Megiddo. Armagedón. Y el Armagedón es la última batalla entre Cristo y Satanás. El Armagedón no es una guerra de tanques, de armas, de bombas, no es una guerra física. El Armagedón es una batalla espiritual. El territorio en realidad no es el valle del Megiddo. El territorio es tu corazón, es tu mente. Ahí se está trabando la última batalla de los siglos. Esa guerra entre Satanás contra Cristo comenzó en el cielo. El diablo quiso sacar al Señor Jesús del trono y colocarse Él en su lugar. A lo largo de los siglos ese conflicto ha tenido el mismo objetivo. El enemigo queriendo sacar del trono al Señor Jesucristo y colocarse Él. En estos momentos en tu corazón y en tu mente, el diablo quiere sacar a Jesucristo del trono y colocarse Él. La gran batalla del Armagedón es una batalla espiritual. La historia comienza en el capítulo 7, en realidad el capítulo 6 del libro de Jueces. Y las historias en la Biblia, mis queridos amigos, fueron registradas no solamente para hacer historia, sino para enseñar lecciones. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, debes tratar de encontrar sentido. Lee la historia en el contexto en que fue escrito, en el tiempo en que fue escrito, pero trata de traer la historia para nuestros días. Aplica la historia a tu vida. Trata de sacar las lecciones para tu experiencia hoy, para las luchas, para las batallas que tú enfrentas, para el momento en que te encuentras. Cuando leemos la historia del capítulo 6, vemos que el pueblo de Dios se había distanciado de Dios, se había alejado de Dios y en consecuencias había caído bajo el poder de los madianitas. Los madianitas los habían esclavizado. El pueblo de Dios cultivaba la tierra, venían los madianitas y se llevaban todo el fruto. El pueblo de Dios tenía miedo de los madianitas y se escondían en las cuevas de las montañas. Es que cuando nos alejamos de Dios de una o de otra manera, quedamos a merced del enemigo de Dios. Y hoy, si por algún motivo te alejas de Dios, lo único que te resta es hacer cuevas en las montañas de la vida. La cueva del materialismo, la cueva del secularismo, la cueva del modernismo, del posmodernismo. Tantos ismos que aparecen con el tiempo. Entonces, escondidos en esas cuevas, tratas de sobrevivir. El pueblo de Dios en esa situación clamó a Dios, y no hay clamor que Dios no escuche. Y Dios respondió a su pueblo levantando a Gedeón. De alguna manera el nombre de Gedeón, por lo menos en el aspecto, en el sonido, parece al valle del Armagedón. Gedeón recibió de Dios el desafío de derrotar a los madianitas, de emprender una batalla contra los enemigos del pueblo de Dios. Y él hizo un llamado
y se presentaron 32,000 jóvenes guerreros. Trayendo la historia para nuestros días, se presentaron 32,000 maranaters, dispuestos a la lucha, dispuestos a la batalla, dispuestos a derrotar al enemigo. Entonces viene el texto y vamos a leer el texto. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, esos 32,000, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Es interesante cómo el texto comienza: Jehová dijo a Gedeón. La palabra de Dios es el lugar donde están registradas las palabras que Dios quiere dirigir a su pueblo hoy. Es interesante que 382 veces se repite en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, la expresión Jehová ha dicho. 352 veces palabra de Jehová. 99 veces Jehová dijo. 76 veces ha dicho Jehová. La Biblia, ahí tú encuentras lo que Dios dice, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios desea enseñarte. Y querido, en las manos de Dios, tú eres un pajarito herido. Dios te conoce mejor de lo que tú piensas que te conoces a ti mismo. Especialmente en estas reuniones grandes, en medio de la alegría, del júbilo. Hoy día fue emocionante la paseata que ustedes hicieron hasta el Palacio de Gobierno. Un mar de 32,000 guerreros del Señor. Un mar de maranaters tratando de mostrar, de testificar del amor y del poder de Dios. La ciudad quedó sacudida. Las palabras de la vicegobernadora fueron elocuentes. Ustedes de alguna manera hicieron historia en esta ciudad. Pero en medio de eso todo, a veces tú estás con el corazón herido y nadie se da cuenta. A veces tú gritas, te entusiasmas, aplaudes, pero por dentro tu corazón llora. Nadie conoce el drama que tú vives. Nadie conoce la lucha que tú enfrentas. Nadie sabe los sacrificios, los esfuerzos que hiciste para venir aquí. Tal vez te endeudaste. Tal vez ahora ya empiezas a preocuparte cómo vas a hacer para resolverse esa deuda que adquiriste para llegar hasta aquí. O a los que me están mirando por las redes sociales, tal vez te sientes al ver toda esta apoteosis espiritual, todo este júbilo, toda esta alegría, todo este movimiento allá en un rincón de tu casa, mirando el celular o la televisión o el computador. Sientes un nudo en el corazón. ¿Por qué no pude ir? ¿Por qué no me atreví a ir? En fin, cada uno de nosotros tiene sus dolores interiores, sus luchas, sus alegrías, sus tristezas. En una ocasión, un joven que era mi brazo derecho en actividades, porque yo fui director de jóvenes durante 18 años, pues ese joven que era casi mi brazo derecho y me ayudaba en todo, entró a mi sala, cerró la puerta y llorando me dijo: pastor, usted no sabe lo que soy. Usted tiene una imagen errada de mí. Yo no soy lo que todos imaginan. Todos piensan que soy un joven extraordinario, un líder maravilloso. Usted mismo me ha escogido como su brazo derecho para tantas actividades. Le ha ayudado en congresos, en campamentos. Pero pastor, yo soy un pobre ser humano derrotado. Yo soy prisionero de vicios de los cuales no me puedo libertar. Oh pastor, por favor, ayúdeme. Estoy perdido. Estoy completamente perdido dentro de la iglesia.
Oh querido, cada uno tiene su drama. Tú eres un líder, tú estás haciendo un trabajo extraordinario, pero solo tú sabes las derrotas interiores de tu corazón. Solo tú sabes las noches en que te arrodillas y clamas por la misericordia divina. Solamente tú entiendes cómo se siente aquel que piensa que está viviendo una vida doble, una vida hipócrita, una vida sin sentido. Pero lo que quiero que sepas es que Dios te conoce, Dios sabe quién eres y Dios te ama como eres, y Dios no acepta derrota, y Dios está dispuesto a reconstruirte, a levantarte, a sanarte, a curarte, a marcar este evento como un hito en tu propia historia. Eres uno el que vino, será otro el que va. Te encontraste con Cristo, te reencontraste con Cristo en medio de las alabanzas, en medio de la música, en medio de las predicaciones. El Espíritu Santo te sacudió, te hizo pensar, te hizo reflexionar, y ahora vuelves para tu país, vuelves para tu casa, dispuesto a escribir una nueva página en tu historia. Eso es lo que Dios hace. Y cuando Dios habla al corazón. Jehová dijo, en el principio Jehová dijo, y el mundo vino a la existencia. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró a un paralítico y habló, dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó. Cuando encontró a un muerto, un cadáver, vino la palabra de Dios: Lázaro, sal fuera. Y el cadáver se levantó y regresó a la vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y me alegro que los predicadores de esta semana enaltecieron la palabra de Dios. La iglesia a lo largo de la historia ha vivido sus momentos gloriosos de reavivamiento cuando volvió sus ojos a la palabra de Dios. En los tiempos de Josías, el descubrimiento de la ley, el descubrimiento de la palabra de Dios trajo un reavivamiento nunca visto. En los tiempos de Esdras, en la época de la Reforma con Martín Lutero, el cristianismo tuvo un reavivamiento gracias a su regreso a la palabra de Dios. El propio movimiento adventista y posteriormente la iglesia adventista es fruto del retorno a la palabra de Dios. Hacemos bien en buscar a Dios a través de su palabra. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para palabra es la palabra dabar. Dabar. Su equivalente en griego sería logos. Juan 1:1 dice: en el principio era el logos, la palabra, el verbo. Y el logos era Dios. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Está hablando de Jesucristo. El dabar, la palabra que en el principio creó los cielos y la tierra, era el Señor Jesucristo. El dabar que como la lluvia cuando cae no regresa sin hacer su trabajo. Estos días la palabra de Dios como lluvia ha caído en tu corazón y no regresará sin realizar tu trabajo. Cada vez que tú abres la palabra, la Biblia, te encuentras con el dabar, te encuentras con el logos, te encuentras con el Señor Jesucristo. Y por donde pasa el Señor Jesucristo, pasa la vida. No hay muerte, no hay desgracia, no hay tragedia, no hay fracaso, no hay derrota, porque el dabar es victoria, el dabar es vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En la ocasión que este texto se refiere, la palabra de Dios le llegó a Gedeón y le dijo: el pueblo es demasiado. No les voy a dar la victoria con esta cantidad de gente, porque de repente van a pensar que la victoria fue fruto de sus manos. Oh querido, tú sabes que muchas veces Dios no nos concede la victoria porque aunque mencionamos el nombre de Dios, en el fondo estamos echando mano de nuestros talentos, de nuestros recursos, de nuestros pensamientos
de nuestra humanidad. Y Dios nos niega la victoria para hacernos pensar, para mostrarnos que las victorias humanas son victorias mezquinas, pasajeras, terrenales, y que necesitamos el poder y la gracia venidas de Jesucristo. Siguiente versículo. Entonces, dice el texto bíblico, por favor, siguiente versículo. Versículo 3. Aquí está al otro lado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, el monte del Megido. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000. Quien tenga miedo, prepare su mochila, recoja su carpa y váyase. Miedo. El miedo te anula, el miedo te paraliza, el miedo te empobrece, te hace mezquino, te hace egoísta, te hace hipócrita. El miedo te acaba. Una noche en el mar de Galilea, los discípulos pensaban que iban a hundirse. Había viento, había tormenta, había lluvia, había olas gigantescas, pero Jesús apareció y dijo: soy yo, no tengáis miedo. ¿Quieres arrancar el miedo de tu corazón? Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Búscalo a través de su palabra. Ustedes, los jóvenes, tienen en sus manos el estudio de la escuela sabática semanal. Oh, queridos, les digo una cosa: ¿de qué vale la pena hablar de la palabra de Dios, la palabra, si no abres por lo menos tu lección de la escuela sabática? ¿De qué vale enaltecer la palabra de Dios si en un universo de casi 2 millones, más de 2 millones de miembros de iglesia en América del Sur, no llega a 1 millón el número de folletos que se distribuye de la lección de la escuela sabática? Quiere decir, tiene que llegar el momento en que nuestro discurso deje de ser discurso y se haga vida. Y cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, entra el Señor Jesucristo. Y por donde Jesucristo entra, Él dice: soy yo, no tengas miedo. Entonces un hombre, una mujer sin miedo son capaces de hacer cosas extraordinarias para Dios. Siguiente versículo. Se fueron 22,000, quedaron solo 10,000. Ahora miren el siguiente versículo. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Llévalos a las aguas. Proféticamente, en lenguaje profético, las aguas son sinónimos de muchedumbre, de multitudes. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y más de cualquiera que yo diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Siguiente versículo. Muy bien. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su mano, como lame el perro, aquel pondrás. Asimismo, cualquiera que se doblare o se arrodillare para beber, ese no irá. Esto es interesante, mis queridos, esto es interesante. Las aguas son símbolo de multitudes. Yo diría de la presión social que hoy amenaza al pueblo de Dios. Yo diría, las aguas son símbolos de la cultura moderna, de la cultura sin valores o con valores invertidos, de la cultura donde los principios son manipulables. Las aguas te hacen sentir pequeño,
te hacen sentir acomplejado, te hacen sentir diminuto, te hacen sentir extraño. El otro día conversé con un jovencito de 15 años, hijo de un compañero mío, que en una excursión lo agarraron robando un chocolate. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué, hijo? ¿Un chocolate? ¿Por qué? Y él dijo, no lo hice por el chocolate, lo hice porque mis compañeros me presionaban tanto. Me decían que yo no era hombre, que yo no era valiente, y para formar parte del grupo robé el chocolate. Mis amados, hoy día vivimos en una cultura que te presiona. La cultura es cruel, la cultura te masacra, la cultura no tiene piedad, la cultura es un aluvión que viene encima de ti, es una inundación que devora todo lo que encuentra a su paso. Pero mientras Cristo no venga, tenemos que vivir en medio de esta cultura. Pero la instrucción de Dios a Gedeón fue: observa, aquellos que viviendo en medio de la cultura toman de paso un poco con su mano para sobrevivir, esos son los que yo estoy escogiendo. Pero aquellos que se doblaren servilmente ante las aguas, aquellos que se arrodillaron miserablemente, esos, diles que regresen. A esos no los necesito. Oh queridos, Dios tiene una misión en la batalla final, en el Armagedón espiritual. Ustedes han sido llamados para terminar la obra de Dios en esta tierra. Les está hablando un hombre que ya no es un joven. Mi generación, los de mi generación, hicimos lo que pudimos, predicamos cuanto pudimos, soñamos cuanto pudimos, realizamos lo que pudimos, pero no fue suficiente. Ustedes son la generación que necesita terminar la obra, pero no los que doblen sus rodillas ante las aguas de este mundo, no los que se dejen invadir por la cultura de este mundo. Necesitamos solamente 300 que sean capaces de vivir en medio de la cultura, pero sorber lo necesario con la mano, porque no pierden de objetivo la misión final, que es la terminación de la predicación del Evangelio en este mundo. Tú has sido llamado para este momento. Tú, con tus defectos, con tus virtudes, con tus derrotas, tus fracasos, tú has sido llamado para terminar la obra de Dios en este mundo. Oh querido, Dios te ama. Eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Esto no es palabra de predicador. Esto no es un chabón, no es una frase bonita que he repetido a lo largo de mi vida. Tú jamás tendrás idea de cómo eres importante para Dios, pero no arrodillado delante de la cultura moderna, viviendo en la cultura, pero no contagiándote. Con esos 300, Gedeón fue a atacar a los madianitas. ¿Tú sabes el resto de la historia? Llevaron cántaros. El cántaro en la Biblia es símbolo del cuerpo del ser humano. Vasos que a veces son quebrados, pero que el alfarero reconstruye. Vasos limpios para el servicio de Dios. Dentro de esos vasos, los soldados de Gedeón llevaron antorchas encendidas, apagadas. Una antorcha tiene que brillar, no puede estar escondida. Entonces, cuando ellos llegaron al límite del enemigo,
quebraron las antorchas, quebraron los vasos y las antorchas brillaron. Esta noche el Espíritu de Dios necesita quebrar nuestros vasos, sacudirnos, despertarnos, remover nuestros pensamientos, nuestras emociones, para levantar la antorcha sin miedo, para proclamar el mensaje no solamente con la palabra, sino con la vida, con el testimonio, con la manera de ser, de comportarse, con la manera de enamorar, de noviar, con la manera de conducir nuestras familias, con la manera de ser alumnos en las universidades de este mundo, donde tenemos que beber el agua con la mano, pero no arrodillarnos ante las ideas ateas, sin Dios, que muchas veces se enseñan. Tú has sido llamado para este grande momento y Dios ha levantado líderes. Estaba hablando en la sala mientras esperaba la hora de la predicación, mirando al presidente de la división, un hombre relativamente joven, mirándolo en silencio, viendo cómo él es un instrumento que Dios colocó en esta división para llevar el pueblo de Dios a ese momento glorioso. Estaba mirando a Carlos, con quien me reuní hace un año, con la mochila del alma cargada de sueños. Él ya soñó con este evento. Él no lo ha vivido, no lo había vivido, pero él ya veía este momento. Por eso esta noche voy a llamar a Carlos que venga para juntarse a mí. Este será un momento glorioso. Yo quiero que en este momento tú humildemente le digas al Señor Jesús: Señor, estoy aquí, me entrego a ti, quiebra mi vaso, deja brillar mi antorcha, que la trompeta suene, que el último pregón sea dado al mundo, que Cristo vuelva en gloria y que tú seas parte del grupo de los redimidos, pero no vayas solo, lleva a todos los que puedas llevar contigo. Pastor Carlos, aquí está su juventud, aquí está su pueblo, presénteles el desafío. Pastor, Eu fico imaginando estoy imaginando de aquí a un año, de aquí De 2 años. a un año, a 2 años, a 3 años. ¿qué será de nuestra ¿Qué juventud? será de nuestros jóvenes, de esta gente? Nos precisamos Y nosotros necesitamos quebrarnos, levantar, levantarnos, llevar ese mensaje, llevar ese mensaje vivir un Maranata y vivir un Maranata fora desse estádio. fuera de este estadio. Eu queria fazer desafío para Quería hacerles un desafío. Pega seu celular aí. Tomen su celular. Você vai escrever Van a escribir uma carta para você una mesmo, carta para ustedes mismos, uma carta ao futuro. una carta al futuro. E nessa carta, Y en esa carta, nesse bloco de notas, en pega ese seu bloc de celular, notas, tomen su celular, toma tu celular, tomen su vas a celular escribir aí y van a escribir carta ahora una ti carta a ti mismo, pero para esse futuro. pero para ese futuro. Depois de tudo que você Después de todo lo que vivieron aquí, depois de tudo que você aprendeu, después de todo lo que aprendieron aquí, depois de você ter sido después de haber inspirado, sido motivado, inspirados, motivados, depois de ter sido después de haber sido manifestado manifestado el poder del Espíritu Santo, eu me pergunto me pregunto, como você se vê daqui a ¿cómo te ves de aquí a un año? que coisas estão passando pela ¿Qué cosas están pasando por tu cabeza, por tu corazón para decir? Não é um Maranata dentro do No es un Maranata dentro de un estadio, sino en las calles, na tua faculdade, en su facultad, na frente de teu celular. en la pantalla de tu celular. Eu gostaria que você coloque aí Y me gustaría que pongas o que allí você vai fazer com qué vas a hacer con la misión te deu. que Dios te dio. Como você será que pode melhorar seu ¿Cómo puedes mejorar tu relación con otras personas? Como você vai ser utilizado ¿Cómo vas a ser utilizado do vôlei
a través del vóley, a través de una a través de una experiencia de un grupo pequeño con otros jóvenes. Como você vai ser uma pessoa diferente? ¿Cómo vas a ser una persona diferente? O que você pode fazer para nutrir a ¿Qué sua vas a hacer para nutrir tu alma, tu corazón? que a Bíblia ¿Cómo vas a hacer seja exaltada para que la Biblia na tua sea vida, exaltada en tu vida que seja a y base que sea la base das tuas decisões, de tus das tuas decisiones, escolhas, de tus na hora elecciones? de escolher Que al momento de elegir, el pese principio mais que a pese más que la preferência. preferencia. E que vai ser de teu ¿Y qué va a ser de tu templo, corpo, de tu cuerpo, da tua adoração, de tu adoración personal? E quando você for no Y templo, cuando vayas al você templo, vai se encontrar com Deus, vas a encontrarte con ou Dios, só para ir com outra pessoa, o solamente para ir con otra persona você viver uma vida y vivir una vida de verdadeira de verdadera adoración a Dios. Coloca aí. Colócalo ahí. Como é que você se vê ¿Cómo es que te daqui ves a ano? de aquí a un año? Eu vou mandar uma carta Voy a para você mandar daqui a um ano una exatamente. carta para ti de aquí a un Vou te año fazer lembrar, y voy a hacerte recordar para você olhar para que esse tú puedas bloco de mirar a notas ese blog de notas que você escreveu agora, que has escrito ahora, de como você se vê, de cómo te ves, do que você se compromete com Jesus. a qué cosas te comprometes con Jesús, a cumplir la misión, en tener una relación saludable, Em se nutrir en nutrirte de la palabra, e viver uma vida já vivir una vida de adoración para vermos Jesus voltar para ver a Jesús volver em nossa geração. en nuestra generación. Escreve aí. Escríbelo ahí. Como você se vê? ¿Cómo te ves? Qual é a tua decisão? ¿Cuál es tu Qual a tua decisión? resposta? ¿Cuál es tu respuesta? O que você vai dizer para Jesus agora? ¿Qué vas a decirle a Jesús? Como você vai se entregar por completo a Ele? ¿Cómo vas a entregarte por completo a Él? Escreve. Escríbelo. E tu? E você que está aí do outro lado? Y tú que estás del otro lado, O que você vai decidir ¿qué vas a decidir para seu futuro? para tu futuro? Escreva também. Escríbelo también. Tome uma decisão. Toma una decisión. Meu querido jovem, Querido joven, volta para casa, vuelve a casa incendiado incendiado pelo poder do por Espírito. el poder del Espíritu Santo. Eu estive Estuve mirando toda la programación por las redes y leía muchos comentarios y mucha gente diciendo: acepto al Señor Jesús como mi Salvador, deseo bautizarme, quiero unirme a este pueblo. Y otros dolorosamente decían: quiero regresar a la iglesia, pero no tengo fuerzas. Entonces, para los que me están mirando por la red, tú eres amado por Dios.
Cuando un día se tienda la mesa extraordinaria allá en los cielos, si tú no estás presente, tu lugar estará vacío por toda la eternidad. Dios te ama. Tú no puedes quedarte. Pastor, me dirás, no tengo fuerzas. Pues mira, apenas mira al Señor Jesús y dile: Señor, no tengo fuerzas ni para levantar la mano. Ten piedad de mí. Y la oración no habrá salido de tu boca y la respuesta divina habrá llegado hasta ti. Oh, queridos, ustedes vuelvan para la casa confiados en el amor de Dios. Testifiquen, brillen, alumbren donde ustedes están, hagan diferencia. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, gracias, gracias. ¿Qué podemos decir? ¿Qué palabras podemos usar para expresar la gratitud de nuestro corazón por todo lo que sucedió desde el miércoles hasta aquí? Gracias por los líderes que tú colocaste en tu iglesia, los líderes en las uniones, en los campos locales, en las iglesias. Gracias porque cuidaste a esta juventud en el viaje aquí. Ahora llévalos de vuelta con tus ángeles. El diablo siempre está atento y pronto a traer dolor y tristeza. Protege en los viajes, en los aviones, en los ómnibus, en las carreteras. Guárdalos del mal, hazlos llegar con seguridad a la casa. Y Señor, una vez más, gracias, 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 en el nombre de Jesucristo. Amén.